Pues gracias, Francisco, por la entrevista aquí en tu visita a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Traes un nuevo libro que habla sobre México, México esclavizado, y ahí mencionas, aunque poquito, a Oaxaca, la parte de Valle Nacional. No vamos a decir mucho de qué trata el libro para que lo lean y quienes estén en la presentación, pero destaca Oaxaca. También en otros libros, otros personajes que te atraen, pues es Porfirio Díaz, Benito Juárez, ¿no? ¿Cuál es tu visión como novelista, cuyo trabajo se basa en la historia de los personajes oaxaqueños, ¿no?, que han aportado a pues diferentes momentos de la historia de México? Sí, bueno, yo te diría sí, los estudias, los comprendes, porque tú no puedes juzgar a un personaje de la historia de México, Porfirio Díaz, Juárez, inclusive el propio Iturbide o Moctezuma Xocoyotzin, el penúltimo Tlatoani, sin meterte en tu contexto. O sea, tienes que estudiar el contexto, porque de otra manera vas a hacer un trabajo absolutamente insignificante e insostenible. Entonces sí tienes que ponerte a estudiar y estudiar a fondo toda esta temática de los personajes. Y en el caso de Porfirio Díaz, yo veo que hay muchas personas que tratan de reivindicarlo. Y creo que quien trate de reivindicar a Porfirio Díaz simplemente se va a identificar con él. Y a mí, si algo parecería o sería para mí una agresión intelectual, es que alguien me equiparara con Porfirio Díaz, que pues, cuando deja el poder 85% de los mexicanos no sabían ni leer ni escribir. Y además, pues, imagínate qué estás hablando. 90% de la ciudadanía del electorado estaba en el hambre. Que sí, que llegan empresas petroleras, que sí, que se abre al mundo, sí, pero quiero ver en estas dimensiones cuánto realmente del dinero le llega aquí, a la bolsa, a los mexicanos. Y ahí es donde te vas a dar cuenta pues, que todo fue una gran estafa. Yo creo que Porfirio Díaz es uno de los grandes traidores a México. Y de los grandes estafadores, por lo que entiendo. Y estafadores también, porque bueno, dejó país. Imagínate cómo habrá dejado el país, que, bueno, pues evidentemente México está lleno de una revolución donde murieron 1 millón de mexicanos. Y bueno, estamos ya en fin de sexenio. Desde tu opinión, ¿cómo va a dejar el país el presidente saliente? Bueno, Peña Nieto, yo creo que es pues, el presidente más ineficiente, torpe e ignorante que hemos tenido muchos años en la historia de México. Y no nos quisimos dar cuenta cuando en la entrevista que le hicieron en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, no supo ni siquiera decir el nombre de 3 libros que le habían impresionado. Entonces es un hombre pues muy limitado, que está bien, yo creo que como presidente municipal de Tlacomulco. Ahorita tú decías cómo dejó Porfirio Díaz al país en uno de los temas que es educación, ¿no? Tú has sido crítico de algo que tenemos aquí en Oaxaca, que es una parte muy fuerte de la CENTE, no del sindicato, sino de la CENTE, La ¿no? coordinadora. Exacto, y el sistema educativo que hemos tenido en todo el país, ¿no? Sí, que bueno, yo creo que es de los grandes errores del presidente López Obrador. Es decir, no puedes pactar con quienes han sido y se han manifestado como defensores de la ignorancia. Si la coordinadora y sus huestes son defensores de la ignorancia, no quieren que los capaciten, no quieren, pues imagínate, capacitar es muy importante porque después vas a poder tener acceso a mejor cantidades de ingresos. Si apruebas la evaluación, pues dijo, no quiero nada de eso. Eso es por una parte lo que están haciendo el magisterio, pero también lo que se hace desde el sistema, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública, la historia que nos enseña, también no tiene como muchos puntos a favor. Claro que no. Pero bueno, es una parte del país que sí está así. Hay otra que todavía se quedó enclavada, estancada en el porfiriato, ¿no?
Si recorremos algunos estados aquí del sur, o por ejemplo aquí Oaxaca, donde todavía no hay caminos, donde ni siquiera hay telefonía celular, ¿no? ¿Usted cree eso posible? Yo lo vi hoy que venía en el avión, la cantidad de pueblos que ves en el avión sin vías de acceso. Estás viendo una pequeña línea, una franjita, que ves a ver dónde va a dar, se une con otra un poco más gruesa y ves a ver cuándo van a llegar a... Es una tragedia. No hemos sabido hacerlo. ¿Por qué? Porque la educación falló. Entonces, si te falla la educación, ya te falló todo. Y si a esa falla de la educación le sumas la falla religiosa, peor todavía. Porque la religión, es decir, esto partiendo del supuesto de que en México a la juventud la estupidizas por todas partes. La estupidizas en la televisión, viendo programas para retrasados mentales. Los programas de la televisión son vergonzosos. La estupidizas con la confesión, yendo a la iglesia, inclinándote ante un señor y decirle que hiciste lo que dejaste de hacer. Que también me parece una aberración cuando tú te puedes comunicar directamente con Dios. No con un tercero, sino directamente a Dios. Y así, bueno, tenemos muchísimos ejemplos de que necesitamos modificar esta sociedad, porque así como estamos en este momento, en 6 años yo no sé lo que pueda pasar. Eso iba a preguntar, ¿hacia dónde cree que vamos como sociedad? Pues yo creo que vamos hacia una sociedad de izquierda, un poco como lo que pasó en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, pues, bueno, pues tú lo viviste, o sea, a la gente le daban dinero a cambio de su credencial de elector. No eran programas existencialistas, eran programas clientelares y les daban dinero y claro, cuando se cambian de estado, pues todos dicen, bueno, no te preocupes, te vamos a dejar lo mismo de siempre. Claro, dejan lo mismo de siempre, pero son miles y miles de millones de pesos de gente a la que le regalas una cantidad importante de dinero y no produce. Y regresando al título de su libro, de México esclavizado, ¿no? Aquí veía el tema del Enequén, un poquito más hacia Mérida, otro momento de la vida de México. ¿Cuál sería lo que nos esclaviza actualmente a la sociedad mexicana? Ay, qué buena pregunta. Yo diría que lo que más nos esclaviza es la resignación. No sabes la cantidad de mamás que yo les digo, oye, ponte de acuerdo con todas las mamás y diles, por ejemplo, que el 18 de noviembre ningún niño va a la escuela hasta que no cambien el plan de estudios. No te estoy diciendo que te quedes todo el mes, pero un día nadie vaya a la escuela. Un día ningún trabajador ningún obrero, nadie va a las plantas. Se acabó. ¿Hasta qué? Pues hasta que empiece a cambiar todo el proceso que tú quieres que cambie. Una parálisis temporal para hacer que reaccione. Pero siempre encuentras pretextos para no hacerlo. Entonces somos una sociedad muy resignada, apática, que piensa que todo lo que vas a hacer no va a funcionar. Ya se intentó, hombre, ¿no? Oye, es que dame dinero. No te voy a dar dinero, porque nada sirve. Entonces, ¿qué es lo que sirve? No, pues nada. Desesperanzada, ¿sí? Decepcionada. Sí, muy enojada, y además muy enojada. Yo siento que hacía muchos siglos que teníamos que haber trabajado en el coraje de México. Desde la conquista, lo tenemos en el ADN de la conquista. En el ADN, acuérdate que decían, y lo decía muy bien Octavio Paz, que la Malinche fue la mujer violada, la mujer ultrajada, la mujer chingada, porque se la chingaron los españoles. Perdón por el término, pero así es. Bueno, ¿y qué sucede? Que después Pedro Cabeza de Vaca se jactaba de haber tenido 440 hijos. Claro, dices, es un hijo de la chingada. ¿Por qué? Porque es hijo de la mujer ultrajada. El padre no quiere ver al hijo, porque es hijo de una campesina, y la madre no quiere ver al hijo porque es producto de una violación. Ahí está el conflicto de resentimiento que nadie ha trabajado en México. Y bueno,
inevitable preguntarle, ¿cree que antes del avasallamiento, de la llegada de los españoles, los mexicanos eran machistas? No, yo creo que tenemos esto hace muchísimo tiempo, pero lo que pasa es que más que eso nadie quiere trabajar. Sí, yo creo que cada mexicano, para quitarte el resentimiento, tú lo ves ahora. Yo publico una cosa en contra de López Obrador y los insultos que recibo, terribles insultos, irrepetibles insultos. La gente está muy enojada, pero no de ahorita. Está enojada desde que nos quitaron Texas, Arizona, Nuevo México, parte de Utah y Colorado, porque nos los arrebataron, nos lo robaron. Desde entonces viene el coraje. Y bueno, antes con los aztecas, pero después con esto y después, pues ya más tarde con el apoyo que, sí, ya hasta 1914, te diría yo, con estas invasiones siguió creciendo nuestro malestar. Pero yo creo que en el libro de texto gratuito tendrían que mandarnos a los mexicanos a un diván para que pudiéramos desahogarnos y decir qué es lo que nos molesta. Y ya por último, que llegó, ¿quién le va a entrevistar? Ahora, y este enojo lo compartimos un poco con los pueblos centroamericanos, Honduras, Guatemala, El Salvador, que justo ya llevan un poquito más de una semana, más de 7,000 centroamericanos. Tú compara un país donde hubo Inquisición con países donde no hubo Inquisición. A ver, ¿dónde hubo Inquisición? En México, ¿Sí? En Guatemala, en Colombia, en Perú, en los países dominados por la corona española. En todos hubo Inquisición. Ahora vamos a ver países donde no hubo Inquisición. Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Y verás, ¿por qué no trabajamos en eso? Nadie se atreve a meterse con los curas. Bueno, pues algo que pasó, intentó ocurrir apenas en la casa de Norberto. Sí, pues no ha quedado claro, pero bueno, no sabe realmente qué pasó, ¿no? ¿O sí? No. Pero lo que digo, no es ese caso específico, es todo este adoctrinamiento católico que es terrible. El peor enemigo que ha tenido México en su historia ha sido el clero católico. No creo que haya tenido un enemigo peor que ese.